Cordial saludo, sean ustedes bienvenidos a esta sección donde hoy veremos una aplicación de cómo calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas y el trabajo total realizado cuando existe un cuerpo que está soportado o apoyado en una superficie inclinada como la vemos en la figura. Esta figura nos muestra que hay un cuerpo que posee un peso de 2000 newton y que resbala a través de esta superficie, formando un ángulo de inclinación con la horizontal de 53 grados. Nos pide el problema calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan allí y la parte B, calcular el trabajo neto realizado sobre el bloque cuando ocurre un desplazamiento de 1/10 de metro. Para poder resolver este tipo de problemas, recomiendo que siempre hagamos en primera instancia el diagrama de cuerpo libre, conocido con las iniciales de las letras D, C y L. Una vez que aquí plasmemos las fuerzas que actúan, analizamos qué trabajo realiza cada una de ellas y finalmente calculamos el trabajo y damos una respuesta final. A continuación, les invito a realizar el diagrama de cuerpo libre. La fuerza que actúa, que nos dice el ejercicio, es el peso. Debería colocarla acá en el punto central o llamado centroide, pero para efectos prácticos de la explicación lo vamos a colocar sobre la mitad del ancho de dicho objeto, señalando que esta va hacia abajo donde aplica nuestra gravedad. Sabemos que una fuerza contraria que existe al peso es la normal y que esta es perpendicular al plano de acción. Siempre les indico a los estudiantes que deben de aterrizar las cosas, es decir, crear un sistema de referencia. Entonces en esta parte voy a colocar que existe la Tierra y adicionalmente voy a trazar esta línea más delgada para poder realizar la explicación respectiva frente a los ángulos que se están formando allí. Como podrán darse cuenta, este ángulo de inclinación de 53 grados influye en la descomposición de dicha fuerza W sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Entonces, para poder entender esto, ¿qué debemos nosotros hacer? Recordar un concepto que está relacionado con los ángulos, y en este caso vamos a aplicar el concepto de ángulos opuestos por el vértice. Recordemos que un ángulo opuesto por el vértice está al lado contrario respecto al vértice y además bien lo mismo. Entonces, nuestro ángulo opuesto por el vértice de 53 grados es el que voy a trazar aquí con el compás para simbolizar esa apertura y luego lo ubico aquí de frente. Repito, es un ángulo opuesto por el vértice porque está al lado contrario al vértice. ¿Cuál es el vértice? El vértice es donde confluye o llegan más bien el plano inclinado con la línea de tierra, que es la horizontal. ¿Qué debo de hacer yo? Debo ahora representar una línea paralela. ¿A quién? A la línea de tierra, para poder encontrar relaciones cuando tenemos dos líneas paralelas que las atraviesa una línea secante. Para ello voy a trazar dicha paralela. Una vez que tracé la paralela, mira, la estoy señalando con el puntero, podemos nosotros inferir varias cosas. Una de ellas es que existe algunos ángulos que se llaman correspondientes y son aquellos que están del mismo lado de la secante. Usted me dice, profesor, ¿cuál es la secante? Mire, la línea secante es la línea que está representando el plano inclinado y la que acabé de señalar con el puntero. Entonces tú vas a decir que este ángulo de 53 está al mismo lado de la secante, entonces significa que donde estoy señalando va a quedar ese ángulo de 53 grados y lo trazamos. En este caso, con ayuda de el transportador, giro en ese sentido y señalo el ángulo de 53 grados. Repito, el concepto que se utilizó fue el concepto de ángulos correspondientes. ¿Qué son ángulos correspondientes? Son aquellos que están del mismo lado de la secante, lo voy a señalar,
el mismo lado de la secante. Y además miden lo mismo, mire, están al mismo lado y miden lo mismo, 53 grados. Ahora nos toca a nosotros pensar lo siguiente. Si nosotros dijimos en un comienzo que este ángulo que estoy señalando es de 53 grados y este es opuesto por el vértice, quiere decir que este ángulo de aquí también sería 53 grados. Lo voy a señalar. Vuelvo y uso el compás, en este caso para significar que estamos haciendo un barrido de un arco. Y coloco los 53 grados. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar es a identificando y recordando conceptos que son fundamentales de geometría, lo que tiene que ver con ángulos. Listo. A continuación, nosotros nos vamos a dar cuenta que la fuerza W, que representa el peso, que equivale a 2000 Newton, se descompone en las siguientes situaciones. Entonces tenemos acá que en el eje de las X vamos a encontrar ¿a quién? A esta que tengo de color verde y va a actuar sobre la inclinación, es decir, sobre el plano inclinado. ¿Y ahora qué hago? Cojo esta otra y la coloco. Y usted dice, bueno, profesor, ¿y esa cómo la sacó? Inclinada. ¿Qué inclinación debe tener? Debe tener que la condición es que ser 90 grados, que es esta, que es aquí respecto a la normal, y formamos entonces aquí nuestro triángulo de fuerzas. ¿Qué es lo que sucede? Que me tocará alargar esta fuerza del peso para poder nosotros encerrarla y poderla visualizar mejor y entender qué ángulos son los que vamos a manejar para realizar los cálculos correspondientes a las funciones trigonométricas de seno y coseno con el ángulo que queremos trabajar. Listo. Entonces ya organicé la descomposición de las fuerzas en el eje de las X y en el eje de las Y. Ahora, si ustedes analizan, si este es un ángulo de 53 grados y todo esto vemos que forma 90 respecto a la línea de fuerza inicial, entonces hacemos la resta. 90 menos 53 nos da 37 grados y los vamos a señalar en esta parte. Una vez que ya tenemos en cuenta los ángulos que aparecen allí, vemos que nosotros podemos encontrar las siguientes relaciones. Es decir, con esta configuración de triángulo de fuerzas que se llama en estática, nosotros podemos definir el problema. Pero algún estudiante puede pensar, ¿qué sucedería si yo escribiese esta misma fuerza que voy a señalar con el puntero, la descomposición de la fuerza W en el eje de las Y, la hiciera yo paralela a este lado y luego completara el triángulo hacia mi derecha? Vamos a dibujar esa situación y analizamos. Entonces acabé de dibujar el triángulo de fuerzas partiendo de este origen y paralela a esta que hice inicialmente, y vemos que esta sería la W en el eje de las Y y la de color verde estaría en la W en el eje de las X. Pero entonces aquí me falta un ángulo. ¿Qué ángulo será? Pues si ustedes se dan cuenta, la componente de color verde con la componente de color azul forma un ángulo de 90 grados. Entonces podemos decir que el complemento de 37 es 53 grados, es decir, lo que le falta a 37 para ser igual a 90 serían 53 grados. Entonces, al tener los 53 grados, yo lo voy a señalar con color rojo, inicialmente para que ustedes hagan la diferencia, que es el ángulo que forma la línea roja con la azul. Entonces, ¿aquí qué debemos describir? Pues lo que hemos dicho hasta el momento. ¿Qué hemos dicho hasta el momento? En primer lugar, que esta sería la composición de la fuerza en el eje de las Y la de color verde es la composición de la fuerza W en el eje de las X. Entonces aquí queda muy claro porque muchas veces hay videos tutoriales donde te marcan, dicen, ese es 53 y le ponen el ángulo de 53 y no se entiende por qué. Voy a hacer pequeño resumen. Inicialmente hicimos el
la tierra, la línea de tierra, y dijimos que 53 grados, con este 53 grados se llama ángulos opuestos por el vértice. En ese mismo sentido, también recordamos que existen ángulos correspondientes, que son aquellos que se encuentran al mismo lado de una línea secante, es decir, de la línea que corta a la línea paralela que trazamos como eje imaginario. Aquí también nos dimos cuenta que este ángulo de 53 sería opuesto con la línea que acabamos de trazar porque tiene un vértice común, y entonces sería 53 grados. Cuando descomponemos las fuerzas, ¿de quién? Pues de la W, que es el peso, nos damos cuenta que existe una componente que va en el sentido de las X y seguida de ella 90 grados, es decir, perpendicular, se conforma la componente de la fuerza W en el eje Y. Y decimos que esta me debe formar 90 grados, esta fuerza, con respecto a la paralela que tracé arriba. Por lo tanto, 53, el complemento de 53 para llegar a 90 es 37 grados. Listo. Ya con eso nosotros decimos, bueno, también como se forma el triángulo de fuerzas a mi derecha, lo puedo hacer a mi izquierda o a nuestra izquierda de la pantalla, diciendo que es el ángulo de 53. En este caso, yo voy a hacer los cálculos con 53 grados. A otra persona lo puede hacer con 37 y les va a dar los mismos valores. Listo. ¿Qué debo señalar yo en este caso? Lo que yo debo señalar en este caso, la dirección del movimiento. La estoy haciendo de color amarillo y hacia aquí se va a mover. Entonces, una vez que nosotros ya definimos que se va a mover en el sentido de la flecha verde, ya podemos nosotros empezar a hacer lo que nos pide el primer ejercicio en la primera parte. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio en la primera parte? Calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, y entonces tenemos el trabajo realizado por la normal N. Entonces, en este caso, ¿qué debemos nosotros hacer? Debemos recordar algún principio que dijimos desde el primer video, y es el siguiente. Vemos que la normal es perpendicular al desplazamiento. Entonces, cuando una fuerza es perpendicular al desplazamiento, entonces decimos acá, perpendicular al desplazamiento, normal eso, no hay trabajo, es decir, el trabajo es igual a cero. Se pueden preguntar, ¿por qué? Pues muy sencillo, definimos que trabajo realizado por la fuerza normal será igual a la fuerza por la distancia. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza es la letra N. Por la distancia, ¿cuál es la distancia? Pues la distancia sería de 0.1. ¿Por cuánto? Pues ¿qué ángulo me está formando? Fíjense que esta me forma un ángulo de 90 grados que estoy señalando acá con respecto a la línea secante, que es la del plano inclinado. Entonces, por coseno de 90. Si tú miras y recuerdas la forma, la función trigonométrica coseno, cuando decimos coseno de 90, este es 0. Y como está multiplicando a todo lo que está atrás, lo voy a colocar entre paréntesis, pues sencillamente decimos que el trabajo realizado por la fuerza normal es igual a 0. En ese mismo sentido, verificamos que existe la componente en el eje de las Y, ¿de quién? De la fuerza, del peso. El peso es perpendicular al plano inclinado, por lo tanto, y va en sentido del movimiento, fíjense acá, también esa componente va a ser igual a 0. ¿Por qué lo digo? Porque aquí cuando estemos haciendo el trabajo realizado por el peso, pues decimos que este se compone de dos situaciones. La primera, el trabajo realizado por el peso será igual al trabajo realizado por el peso en la componente de las X más el trabajo realizado por el peso en la componente de las Y. En ese mismo sentir, aquí vemos que es perpendicular al desplazamiento y en el sentido del movimiento. Entonces, por lo tanto, no hace fuerza. La fuerza de la componente del peso en el eje de la Y es 0. Finalmente, nos queda que TW será igual al trabajo realizado de la componente de la fuerza en X. Entonces, aquí viene que la W en X será igual a ¿qué? Mire, escribámosla acá al lado izquierdo. W de X será igual a ¿qué? Entonces, vamos a trabajar con el ángulo de 37. Entonces, si este es mi ángulo y la componente en X está al frente, entonces utilizo la función seno. Entonces será igual a W por seno del ángulo de 53 grados. Recordemos que trabajo que es fuerza por distancia. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a colocar que será igual ¿a quién? Voy a borrar acá que quedó feo ese paréntesis. Va a ser igual
a W por seno de 53 por la distancia. Entonces, que ya podemos reemplazar para obtener un valor numérico. El valor son 2000 newton por seno de 53 por la distancia que está dada en metros, sería 0.1 metro. Listo, vamos a introducir estos valores en la calculadora y obtenemos lo siguiente. Escribimos 2000, 1, 2, 3 por seno de 53 grados, cierro y lo multiplico por 0.1. Le damos igual y nos da un valor de 159,72. Vamos a aproximar a 160. Entonces recordemos que cuando aproximamos escribimos 160, una coma y el 0 y escribimos newton por metro. ¿Qué es newton por metro? Newton por metro son joules. Entonces aquí tenemos que el trabajo que hace la fuerza del peso será igual a 160 joules. ¿Listo? Finalmente debemos trabajar o calcular el trabajo total. Entonces escribimos acá, trabajo total será igual al trabajo realizado por la fuerza normal más el trabajo realizado ¿por quién? Por el peso. Recordamos que el trabajo total será igual al trabajo de la normal más el trabajo del peso en la componente X más el trabajo del peso en la componente Y. Dijimos que acá la normal era 0 y acá también era 0. Por lo tanto nos da que el trabajo total será igual al trabajo realizado por la fuerza del peso en la componente de las X y esto será igual a 160 joules. Y de esta manera nosotros hemos terminado el ejercicio. Yo sé que queda en el aire la duda si trabajáramos con el ángulo de 37 nos da los mismos resultados. A continuación les invito a mirar cuál es el proceso para poder trabajar nosotros con el ángulo de 37 grados. Entonces vamos ahora a trabajar con el ángulo de 37 grados y vamos a comprobar que nos da el mismo resultado. Para ello he señalado previamente el ángulo de 37 grados, lo he resaltado con color naranja y aquí nosotros vamos a pensar, ya sabemos que la componente en el eje de las Y del peso no va a representar ningún trabajo, entonces por eso vamos a trabajar solo con la componente en el eje de las X que es de color verde. La función, o más bien la relación trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, que sería el módulo del peso, sencillamente es coseno. Entonces decimos que el trabajo realizado por el peso va a ser igual al trabajo realizado por la componente del peso en el eje de las X, debido a que el trabajo realizado de la componente del peso en el Y, el eje Y, va a ser igual a 0. Entonces, ¿trabajo qué es? Fuerza por distancia. La distancia la escribo acá y vamos a concentrarnos en la fuerza. Entonces será igual a W por, como es el adyacente, coseno del ángulo de 37 grados. Reemplazando ya los valores tenemos que 0.1 metro por el peso, que son 2000 newton, por coseno de 37 grados. Vamos a introducir estos valores en la calculadora y obtenemos el siguiente resultado. Introducimos los valores, 0.1 metros, que multiplica a 2000 newton por coseno de 37 grados. Y obtenemos el siguiente valor, 159,7, y lo aproximamos a 160, borremos acá, 160 newton por metro, y eso es igual a 160 joules. Y de esta manera queda comprobado que utilizando el ángulo de 37 y el ángulo de 53 nos va a dar el mismo resultado. Nos vemos en el próximo video.